Es un momento en el cual en el mundo, si uno levanta un poquito, apenas un poquito, la vista del horizonte de mediocridad que ofrece esta campaña electoral, lamentablemente, plagada de eslogans, de frases vacías, frases hechas, coacheo, cassette por parte de los candidatos. Si uno levanta un poco la vista de eso, lo que ve es que en el mundo se están discutiendo cosas grosas. La semana pasada, sobre el final de la semana, se hizo viral una frase que un magnate australiano, un hombre que tiene una fortuna de cerca de $1.000 millones, dijo en un seminario. ¿Por qué? Porque habló el capitalismo al desnudo. Lo que se escucha en la boca de este hombre, Tim Gurner, un australiano que fundó uno de los grupos empresarios más importantes de su país, es el estado actual de la discusión sobre el reparto del excedente entre trabajadores y empresarios. Y dijo esto. I think the problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. Tradies have definitely pulled back on productivity. They have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40–50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off, and we're starting to see less arrogance in the employment market, and that has to continue because that will cascade across the cost balance. Hay que matar esa actitud, dice Tim Gurner, perdón. Hay que matar la actitud arrogante de los empleados que creen que el empleador tiene suerte de tenerlos. Para eso tiene que aumentar el desempleo un 40–50%, dice este empresario australiano. Hay que causar dolor. Y eso, dice, es lo que están haciendo los bancos centrales de todo el mundo. Efectivamente, los bancos centrales de todo el mundo se han lanzado a una carrera por subir las tasas de interés, así enfriar el ritmo de crecimiento de las economías de los países ricos y, en definitiva, generar desempleo. ¿Por qué? Porque consideran que enfriando la economía va a bajar la inflación, aunque la inflación no sea por exceso de demanda, sino por un efecto combinado de los problemas de oferta por la pandemia y demás. Lo que subyace es la lucha de clases. Motor de la historia, dijo uno hace como 170 años. Y fíjate, qué viva que está la lucha de clases en un país donde parecía que no había sindicatos. Donde muchas veces cuando nos dicen, miren los países serios, nos dicen allá no hay ningún problema para despedir un empleado. El viernes estalló la huelga en Detroit y ahí tienen las principales movilizaciones de la United Auto Workers. Es una huelga que por primera vez en más de 50 años afecta a las 3 grandes empresas fabricantes de autos de Estados Unidos, que ahora son General Motors, Ford y Stellantis. Stellantis es la que consolidó a Fiat con Chrysler, que es uno de los viejos monstruos de Detroit, y que produce también en Estados Unidos Alfa Romeo, Peugeot, Maserati, Dodge, Jeep, Citroën. En fin, en la última década, estas 3 compañías, estas 3 grandes terminales, tuvieron ganancias en conjunto por unos $250.000 millones, más o menos medio PBI argentino. Y le niegan a sus empleados, a sus operarios, la actualización de sus convenios colectivos de trabajo que ya están vencidos. En el medio, en esta década, los gerentes al servicio de estas multinacionales se aumentaron sus honorarios, se aumentaron sus bonos, la paga que reciben,
en un 40%. Es muy parecido a lo que pasa en Hollywood, donde hay una huelga hace 2 meses y pico que no tiene visos de solucionarse y que ya empezó a poner en crisis a las grandes plataformas porque no tienen series para seguir nutriendo ese consumo cotidiano que cada vez más gente lleva adelante. Hollywood en llamas, la industria automotriz lo mismo, y un juicio que se lleva adelante en el Congreso de los Estados Unidos para desarmar el monopolio de Google. Fíjate vos qué interesante, algo que también en estos últimos 20 años no se puso en discusión en ningún momento y ahora está en la picota. Google concentra el 90% de las búsquedas en Internet. Y vos me dirás, sí, ¿y el otro 10% quién lo tiene? Bueno, hay otros pequeños motores de búsqueda que marginalmente llevan adelante búsquedas cuando uno va a ellos específicamente. Si no, todo por default se hace en Google. Y eso es lo que el Congreso de los Estados Unidos empezó a cuestionar ahora. Se pregunta cómo hizo Google para conseguir ese 90% del mercado. Ahí lo ves a Sundar Pichai, el CEO de la compañía, de Alphabet, la compañía madre de Google y de todos los servicios de cloud computing que provee. Y claro, es muy sintomático de este momento, porque ¿cómo consiguió Google hacerse de ese 90% del mercado? Lo saben ya en el organismo antimonopolios y en el Congreso de los Estados Unidos. Les pagó a los fabricantes de los celulares y de las computadoras para que aparezca solo Google como predeterminado. Y cambiar eso es un lío y nadie lo cambia. Entonces, así es como construyeron una posición dominante. Claro, en estos 20 años también se concentró brutalmente la economía, tanto en términos de ingresos como de riqueza. Y cambiaron los nombres de las principales compañías del mundo, que antes uno veía IBM, las automotrices, los bancos, las empresas petroleras. Ahora todas las más valiosas, las primeras, son del mundo digital. Y esta concentración del ingreso, que en Argentina también se dio en un contexto de crecimiento y a pesar de las idas y vueltas del salario real, que hemos recorrido muchísimo en este último tiempo acá, también se da en Argentina. Claro, la campaña electoral no permite discutir, lamentablemente, porque sería una excelente oportunidad para hacerlo, no permite discutir estos temas importantes. Ni el crecimiento de los monopolios que concentraron un mayor poder de mercado para fijar precios en la economía, ni la cuestión impositiva, que mañana en la Asamblea General de la ONU va a ser un tema de primer orden. Joe Biden le está diciendo a estas mismas compañías, vengan a pagar impuestos a Estados Unidos. No se mantengan en Irlanda o en guaridas fiscales que les permiten pagar muchísimo menos. Y claro, esto afecta también a los dueños de patrimonios ultra altos, como dicen en Estados Unidos, que se ha visto pagan tasas impositivas ridículas en comparación con el estadounidense promedio. Esto también pasa en Argentina. Paga mucho más por impuesto a las ganancias, hasta este cambio que hubo ahora, un empleado jerárquico, por ejemplo, de una terminal automotriz, porcentualmente, que la propia automotriz en su balance. Y porcentualmente también paga menos que los accionistas de las compañías para las cuales trabajan muchos empleados que pagan ganancias. Y esto, como decía, en el mundo rico empieza a discutirse en serio. ¿Quién paga la crisis? ¿Cómo se distribuyen los costos? ¿Qué pasa con lo sacrificado por los trabajadores en la crisis global de 2008? Porque ahí habían firmado, hoy lo recordó Barack Obama, ni más ni menos. Barack Obama dijo, cuando yo era presidente le pusimos una torta para salvar a las automotrices, pero además los empleados también aceptaron reducciones salariales. Ahora que ganan a lo loco, ¿no es hora de que retribuyan esas dos cosas? Es la misma lógica por la cual salvaron al sistema bancario tapizándolo de dinero, y es la misma lógica por la cual acá en pandemia muchas empresas recibieron ingentes sumas de dinero para seguir pagando sus sueldos. Empresas que venían de perder, en el caso de esta que vas a ver ahora, por segunda vez en 50 años, y que ahora están ganando a costa de aumentar precios por encima
de la inflación promedio. Claro, hay algunas que como cotizan en bolsa, tienen que avisar cuando retiran ganancias. Y eso es lo que hizo sigilosamente, sobre el final de la semana pasada, Arcor, la compañía de la familia Pagani, que es, por supuesto, una de las ventanas de abastecimiento, de salida de los productos argentinos al mundo, un orgullo nacional en términos productivos, nacido en Arroyito, Córdoba, pero que ahora, después de haber, como dije, aumentado sus precios bastante por encima del promedio de la inflación, avisa que en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria va a distribuir dividendos por casi 15.000 millones de pesos. Lo va a hacer en 10 días, 15.000 millones de pesos. En un contexto en el cual, ojo, no es que exporta todo Arcor, genera un 70% más o menos de sus ganancias aquí en el mercado interno. Un contexto en el cual los alimentos están especialmente caros. Claro, Arcor avisa, otras compañías sin avisar hacen exactamente lo mismo, y el ajuste, mientras tanto, recae sobre quienes tienen que comprar esos alimentos. Hay un sector de la población argentina que trabaja, que no tiene un trabajo formal, pero que trabaja en la economía popular, por ejemplo, en emprendimientos cooperativos de algunos barrios postergados, o que recoge los residuos en esas villas a donde no entran los camiones de basura. Y allí lo que se ve es una brutal pérdida de poder adquisitivo. No sé si tenés el cuadro de la CTA Autónoma, Rodo, pero es muy interesante ver cuánto compraba un salario social complementario a principios de este año y cuánto compra hoy de los productos de la canasta básica. Mirá, en diciembre de 2002, uno de estos planes que ahora todos los candidatos miran como diciendo los voy a volar, los voy a sacar, compraba 72 kilos de pan. En agosto compraba 65. Compraba 168 kilos de arroz en diciembre. Y ahora, con lo que aumentó el arroz brutalmente, en lo que va de este año, 122 kilos. Bajó de poder comprar 44 kilos de carne picada a 33. Bajó de poder comprar 75 docenas de huevos a 53, o de 150 kilos de papa a 100 kilos de papa. La papa subió mucho, pero es también como el arroz base de la alimentación de los sectores más postergados. Este es el ajuste sobre el cual quieren montar otro ajuste los programas que empiezan a desplegar los candidatos para estas elecciones. No es casual que esta elección no entusiasme a nadie. Porque claro, el gobierno que intenta ahora compensar los efectos de la devaluación que ese mismo gobierno aceptó hace un mes después de las PASO, bueno, es un gobierno que viene sufriendo electoralmente el efecto de esta carestía. Ahora, los otros candidatos, ¿cómo dicen que van a mejorar el poder adquisitivo de estos sectores? ¿Qué dicen específicamente que van a hacer? Bajar la inflación en términos generales no es suficiente como explicación, ¿no? Bueno, tampoco explican eso, porque todos hablan de un fogonazo inicial para luego sí ir hacia un descenso del ritmo al que aumentan los precios. Anoche, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, intentó explicarlo, después de un tropezón, hay que decirlo, porque no puede describirse de otra manera en este contexto inflacionario y en un momento en el cual el gobierno trata de convencernos de que va a aplacar la inflación, anunciar que la empieza a medir semanalmente, ¿no? Pues si te dicen la vamos a empezar a medir por semana la inflación, quiere decir que ya un mes queda demasiado grande. Y sin embargo, Rubinstein, optimista anoche, dijo que en octubre va a pasar esto. La segunda semana, por ejemplo, de agosto era casi 5% esa semana y ahora está en el 2,1. O sea, hay una reducción fuerte. Como estamos viendo también que en la segunda semana también se está produciendo esa reducción, lo que eso después se va a trasladar en la inflación, pero seguramente lo vamos a ver más nítidamente en octubre. Porque, o sea, ¿crees que la inflación de octubre va a ser menor? ¿Se va a ir a la baja? Va a ser ¿Menos de 2 dígitos?
Para nosotros, pero estoy aventurado, Ok. pero te diría que esperamos una baja muy fuerte. Yo diría menos de la mitad o la mitad de la inflación que hubo. ¿De cuánto estaríamos hablando, chicos? Seis. ¿Qué es? Estaríamos hablando de 6%? 6% en octubre, dice Rubinstein. Claro, en septiembre, todavía con el arrastre de la devaluación del mes pasado, es probable que sea otro número feo, como el 12,4 que dio agosto. Ahora, en el presupuesto que el viernes llegó al Congreso, a pesar de esta especie de pacto con Javier Milei para discutirlo después de las elecciones del 22, en el presupuesto también se prevé una baja sensible de la inflación. Mirá el cuadro. 69,5% es lo que marca de inflación para el año que viene, después de una del 135,7% este año. Y ahí abajo tenés el dólar también. El tipo de cambio oficial, dicen, va a terminar este año en 365. Claro, ahí está supuesto que después de octubre no vuela todo por el aire. Y a finales del año que viene, 607 pesos. Siguen las proyecciones del presupuesto porque hay algo interesante sobre lo cual detenerse en la siguiente placa, Rodó. Mirá, el resultado financiero y el resultado primario marcan que este año no se va a cumplir la pauta con el Fondo Monetario del 1,9, sino que va a haber un 2,4. Por una cuestión contable se va, dicen, a convalidar el próximo desembolso, pero en 2024 se consumaría una reducción fortísima de ese déficit primario. O sea, el presupuesto de Massa prevé un ajuste pactado con el Fondo Monetario. Ahora vamos a ver qué prometen los opositores. Pero fíjate, el resultado financiero es mucho más abultado, el rojo. ¿Por qué? Porque hay que pagar un montón de deuda. Deuda que, sobre todo, está condicionada por el programa con el Fondo Monetario de 45.000 millones de dólares que firmó Macri. Claro, Milei, el más votado de las PASO, dice que va a ser un ajuste mucho más brutal que el del Fondo Monetario. Dice que va a hacer el triple de recortes de los que exigen desde Washington. Y en realidad, si mirás la plataforma y si mirás más o menos cuánto gasta cada una de las cosas que él dice que va a recortar, te das cuenta de que no alcanza. Porque ahí tenés, mirá, la primera, 2% del PBI, sería por recorte total de los subsidios de luz y gas. O sea, tarifazo. Después tenés el 0,7% que resultaría de cerrar o privatizar o dejar de financiar a todas las empresas estatales que generan algún tipo de déficit. 0,7 nada más, no es algo que al fondo le haga demasiado ruido. Claro, después está la obra pública, que él dice no la vamos a financiar más, se va a financiar a la chilena. Está el PAMI, que fíjate, genera el mismo déficit que todas las empresas estatales juntas, pero claro, reparte medicamentos gratis a todos los jubilados. Eso, al parecer, el PAMI dejaría de hacerlo. Arancelamiento de las universidades públicas, ahorraría otro 0,6% del PBI. Y puse el Inca en este trabajo tan interesante que hizo Claudio Lozano sobre la propuesta de La Libertad Avanza y cuantificando el costo fiscal. Puse al Inca porque para que vean lo poquito que cambia cerrar el Inca, algo sobre lo cual hicieron mucha bambolla y a lo cual obviamente el mundo del cine respondió con un gran repudio. Bueno, todo esto junto da 5,6%. Milei dice que va a ajustar 15%. O sea, necesariamente tiene que afectar jubilaciones, que es el rubro más importante del gasto. ¿Cómo lo va a hacer? No lo explica por ahora. Pero lo que se ve es lo inviable de, aún en 4 años, desplegar un ajuste de 15 puntos del producto, como promete el ultraderechista. Ahora, Sergio Massa está corriendo una carrera difícil contra el reloj, contra los precios, contra algunas partes de su propia coalición, que ahora parecen haberse alineado y están sí haciendo campaña con todo. Pero con el bono de 30.000 pesos no había alcanzado a compensar la inflación de agosto. Ahora, con la devolución de IVA de 18.000 pesos, en caso de que se aproveche, en caso de que la gente use la tarjeta de débito y le devuelvan el IVA, en ese caso sí se compensaría el impacto de los precios. Es otro informe, el que estoy citando ahora, que hizo Cifra de CTA,
el Centro de Investigación y Formación de la otra CTA, la de Hugo Yasky. Acá tenés en el promedio que el efecto de los 30.000 pesos más la devolución de IVA equivale a un 16% de recomposición salarial. Esto es para el empleado promedio, el que gana de bolsillo 240.000 pesos. Ese 16% más que compensa la inflación del 12,4 de agosto, pero hay que ver cuánto da la de septiembre. A los sueldos más bajos, que los tenés acá, el 25% que menos gana, les representó un aumento mucho mayor. ¿Por qué? Bueno, porque la suma fija es más para alguien que gana menos. Y ahí fíjate, tenés, aún en caso de que se repita un número de inflación tremendo como el de agosto, una compensación que más que duplica la inflación, contando las dos cosas, ¿no? El bono y la devolución de IVA. Para los que más ganan, para el 25% que más gana, el bono apenas representaba una recomposición del 8%, pero claro, acá están también los que dejan de pagar ganancias. Con lo cual, acá hay un tratamiento diferenciado a favor de los que tienen una potencia gremial para exigirlo. Es, repito, el estrecho margen de maniobra en el que se mueve un ministro que es candidato y que tiene intereses contrapuestos, en muchos casos, el uno con el otro. Claro, tanto la rebaja de ganancias como la de IVA impactan sobre las finanzas provinciales, porque son dos impuestos coparticipables. Y curiosamente, casi no patalearon los gobernadores de las provincias por estos anuncios. Hubo sí algún planteo de Schiaretti, va a protestar también Gerardo Morales formalmente, pero los otros no protestaron, en parte por alineamiento político, pero en parte por defensa propia también, porque saben que uno de los rubros en los cuales quiere ajustar el Fondo Monetario y también Milei es en las transferencias no automáticas a las provincias, las llamadas discrecionales, las que se usan para hacer obra pública, las que más les garpan a los gobernadores. Y sin embargo, como digo, por ahora mutis por el foro. También a algunas jurisdicciones, a algunos gobernadores, a algunos intendentes, les llegó por corrillos que los tres candidatos tienen en la mira la guita que tienen en plazo fijo y en cuentas a la vista en los bancos. Esto me consta, y ahora en todo caso lo hablaremos con Martino, me consta que se lo planteó Carlos Melconian a algunos jefes comunales y gobernadores que se le acercaron. Hay un desfile por el despacho de Melconian por estos días. Y les dijo, che, ¿ustedes no tienen muchos pesos? Sí, hay algunos que están nadando en pesos. Y mirá, en este cuadro resumen del circulante y los depósitos, es medio técnico, pero quiero acercarme a un dato nomás, se ve muy claramente. Mirá, acá tenés los depósitos del sector público, acá 6.076, todo esto está en miles de millones, o sea, estamos hablando de 6 billones de pesos. Son los depósitos que tiene el sector público en los bancos. Depósitos que abajo se desglosan en plazo fijo y en cuentas a la vista. Y eso aumentó en lo que va de este año sensiblemente, aumentó casi el doble. Claro, hay algunos municipios, algunas provincias que tienen 1, 2 y hasta 3 nóminas mensuales salariales puestas en el banco. Y lo que hacen es pagar con los intereses los sueldos. Claro, ¿qué dice Melconian? Para desarmar la bola del ELIX, lo que tengo que hacer es que deshagan en parte depósitos, para no ir a una solución tan brutal como la licuación generalizada que propone Javier Milei. Massa quiere desinflarla paulatinamente, pero con estos niveles de inflación es muy difícil que lo haga. Ahora, los gobernadores y los intendentes saben esto y saben lo que pueden llegar a perder en caso de una hiperinflación, Bonex, Corralito y demás. Por eso tienen un incentivo adicional al político para jugar distinto en esta campaña que en la de las PASO, en las cuales muchos arrastraron los pies. Bueno, aunque los dólares no estén en el comando de La Libertad Avanza, siguen insistiendo con dolarizar. Y tienen que cambiar toda esta masa de pesos por dólares. Dólares que, repito, no aparecen. Ahora, las miradas están empezando a volver hacia la justicia. ¿Qué va a decir la justicia respecto de una eventual dolarización? Un anticipo lo dio Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
que en mayo de este año estuvo en un evento de Clarín y dijo lo siguiente, mira, ponela a pleno que yo te la leo. Dijo, yo por ahí escucho, convendría que cambiemos de moneda, que vayamos a una moneda extranjera. No se puede. Artículo 75, inciso 19 de la Constitución, defensa del valor de la moneda. Defensa del valor de la moneda significa defensa del poder adquisitivo de la moneda. Hay un mensaje que está en nuestra norma fundamental. Claro, los medios se quedaron con esta frase, la de que Rosati disparó contra la emisión. Pero también recordó Rosati que en ese texto de hace 170 años, sí, en el texto fundacional de nuestras leyes, la Constitución de 1853, figura que una de las obligaciones del Estado es proveer de una moneda. En ese momento circulaban también divisas extranjeras en nuestro país, no había una unidad territorial y por eso el constituyente se plantea como un desafío eso. ¿Queremos ser un país? Tenemos que tener una moneda. O sea que lo de quemar el Banco Central, por más que le ofrezcan a la Corte Suprema poner al ministro de Justicia, financiarse sola y lo que sea, ya tiene un primer obstáculo. Bueno, es un obstáculo poderoso además, como se está viendo en estas últimas horas. La justicia vuelve a olfatear la debilidad del poder político y a entrar a jugar fuerte en causas que tienen mucho que ver con el destino de la política. Pero, claro, Rosati ha recibido algunos emisarios, gente que va e intenta relacionarse con él, hablarle, falsos influyentes, dicen algunos, en nombre de Javier Milei. Lo que pasa es que se ríen en el Palacio de Tribunales de quiénes son los emisarios. Son todos insólitos. Hay uno que es Freddy Lijo, el hermano del juez federal, que ha sido al mejor postor, alternativamente agente de diversos intereses. Otro es Guillermo Scarcella, un hombre que tiene una relación estrechísima con Karina Milei, pero que a la vez fue funcionario de Daniel Scioli, estuvo investigado por enriquecimiento ilícito, por corrupción también en aquel momento. Santiago Viola es el tercero de los que mencionan, que es un abogado que también fue recusado en varias causas por irregularidades con testigos, por cruces algo promiscuos con servicios de inteligencia, en fin. Hay algo interesante que me dicen ahí. Todos los de Milei son o abogados mediáticos o del fuero penal de distintos tipos. Pero lo que no tiene es ni nadie en el contencioso ni nadie en el comercial. Y es ahí donde aparecerían, como le aparecieron a Macri, los cuestionamientos a tarifazos, privatizaciones, venta de empresas públicas, despidos masivos en el Estado. Ahí no tiene nadie, me dicen en la justicia. Claro, por las dudas, hay algunos empresarios que empiezan a acercársele a Milei y que empiezan a, como en la ruleta, ¿no? Con el paño, uno doble chance y bueno, después vemos qué sale. Uno de ellos es uno que fue arquitecto de las privatizaciones de Segva y de Gas del Estado en su momento y que ahora sintomáticamente es dueño de importantes paquetes accionarios tanto de Metrogas como de Denor. Sí, José Luis Manzano. Manzano logró colocar a uno de sus hombres en el equipo de Milei. Mañana a la mañana, a las 8:30, bien tempranito, 8:30 de la mañana, en el Club del Petróleo, va a estar Milei. Ya estuvo la semana pasada con CEOs del mundo energético, de las principales petroleras del país. Va a estar Milei acompañado de Eduardo Rodríguez Chirilo y de Carlos Bastos. Rodríguez Chirilo es, aquí a quien tengo más cerca, ese hombre de corbata azul, es uno de los que acompañó en su momento a Bastos cuando era funcionario menemista encargado de la arquitectura legal de las privatizaciones. Bastos fue ministro de la Rúa después, estuvo hasta el último día, hasta que de la Rúa se fue en helicóptero, por pedido de Cavallo. Cavallo, cuando llega al gobierno de la Rúa, dice, ministro de Infraestructura, Bastos. Bueno, Bastos está incorporado al equipo de Milei y hasta ahora, en estos últimos años, fue director de Metrogas por Manzano. Toda una vuelta de la historia que muestra hasta qué punto hay algunos que ganan siempre. Claro, todos ellos mañana van a escuchar
todos los petroleros, van a escuchar a Milei y a sus hombres en materia de energía recitar más o menos la misma receta que los otros dos candidatos. Para ese sector no hay cambios demasiado importantes respecto de cómo salgan las elecciones. Algunos, cuando uno habla off the record, empiezan a mostrar su perplejidad, porque ven a Milei, ven a esta gente y dicen, che, ¿dónde está el equipo que va a gobernar la Argentina? Son incrédulos, pero que por las dudas quieren arrimarse, porque falta un mes nada más y la incertidumbre avanza.